Hola, hola a todos, buenas noches, querida familia Inmunotech, ¿cómo están? Los saluda su amigo Francisco Corral, platino principal de Inmunotech, y esta noche de verdad estoy muy contento y muy emocionado por ser parte de este movimiento. ¿Cómo estamos? Saluda por favor, pon ahí en el chat desde dónde te estás conectando esta noche. Para nosotros es muy importante saber quién está escuchándonos, quién está conectado a esta gran conferencia que tendremos esta noche. Salúdanos, por favor. Sabemos que estamos llegando a todos los países donde Inmunotech opera. Entonces, seguramente estará gente conectada de México, obviamente, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Guatemala, de Estados Unidos, de República Dominicana, estoy seguro. Saludos a todos. Sí, de Europa, España, quizá de Inglaterra, de Canadá. Bueno, sabemos que esta noche todos estamos atentos para recibir esta gran información que de verdad nadie se debe perder. Si tienes oportunidad y estás conectado, manda un mensaje ahí por tu teléfono a esa persona que deseas que no se pierda y que quizá en este momento está ocupada en otra cosa o distraída en otra cosa que a lo mejor no se ha conectado, y mándale ese mensaje, darle una señal para que esté presente y cada vez pues pueda incrementarse el número de personas que estemos escuchando, porque de verdad vale mucho la pena. Para mí es un placer saludarte, te saludo desde la ciudad de Chihuahua, México, y mira, yo te platico un poquito acerca de mí, de mi historia. Hace 7 años yo conozco este proyecto, este gran proyecto de Inmunotech, y fíjate que yo venía del mundo del empleo, es decir, en mi mente y en mi conocimiento nunca había existido el tema de mercadeo en red, el tema de la venta, de este tipo de negocios que a veces mucha gente no conoce hasta que llega el momento en tu vida en que te abres a escuchar. Y así fue para nosotros. Nosotros estábamos pasando por una situación muy complicada económicamente hablando, es decir, a pesar de tener un empleo, a pesar de ser un profesionista, a pesar de tener ya más de 14 años como empleado en una empresa transnacional, la verdad es que lo que yo venía generando a través de mi empleo no era para mí suficiente para los gastos necesarios, ni siquiera para gastos de lujos o otras cosas, no, simplemente los gastos fijos de casa, ¿verdad? Los gastos que no te puedes quitar casado con 2 hijos. Entonces, fíjate que llega a nosotros la información de Inmunotech, y cuando nosotros escuchamos, mi esposa Tania y un servidor, sobre este proyecto, para nosotros fue de verdad una ventana, una tablita de salvación hacia lo que necesitábamos tener, que era mejorar nuestra economía. Y fue así que nosotros escuchamos con atención sobre este proyecto, decidimos emprender, decidimos hacerlo de manera adicional al empleo, haciéndolo en esas horas libres por las noches, los sábados por las tardes, los domingos por las mañanas, a la hora que fuera posible, pero la verdad es que eso fue suficiente para empezar, para iniciar. Y bueno, tuvimos, la verdad, un desarrollo que para nosotros fue espectacular, fue un desarrollo explosivo, porque alcanzamos un rango importante en esta compañía, que es el rango diamante, en nuestros primeros 3 meses, y eso cambió de verdad por completo nuestra vida en la parte económica, mejoró muchísimo esas necesidades que teníamos en ese momento. Empezamos a conocer todo lo que es la industria del mercadeo en red, del multinivel. Empezamos a estudiar un poco más acerca de todo este movimiento y empezamos a descubrir lo que hoy para nosotros es una pasión, para nosotros es un estilo de vida, para nosotros es lo mejor que puede una persona en este mundo hacer por el bien personal y el bien de sus hijos y su familia. Y bueno, para mí esta noche de verdad es un placer poder presentar a una mujer que se ha dedicado a mostrar todo lo que una persona necesita saber, necesita conocer, ¿sí? Bienvenido a Semillero de Diamantes. Esta noche
tenemos un tema que de verdad es muy importante y que todos tenemos que entender, que todos tenemos que conocer, las trampas de tu mente. ¿Te ha pasado que en algún momento has tenido gente en tu equipo o a lo mejor de manera personal te ha sucedido que a veces, lejos de ver las cosas buenas que te pasan, ver las cosas malas? Aunque tengas 10 cosas buenas y una mala, a veces esa una mala para ti o para una persona puede ser mayor o con más fuerza que esas 9 o 10 cosas buenas que sí tienes, que sí alcanzas. Mira, hay veces que nos hacemos víctimas de situaciones cuando de verdad tenemos mucho más que agradecer. Entonces, mira, para mí esta noche de verdad, pon mucha atención, conéctate a esta información, porque tenemos una, de verdad, ponencia de lujo. Nuestra querida Karina Rentería, que ella es psicóloga, perdón, ella es coach, es escritora, es conferencista, ha escrito más de 8 libros sobre el tema de desarrollo humano, y la verdad es que lo que hoy vamos a recibir es un regalo. De verdad, recíbelo, porque esto puede cambiar de manera radical tu manera de pensar, tus creencias, que a veces tenemos creencias limitadas, y de verdad que recíbelo con todo cariño, con todo amor. No te lo puedes perder. Aún es tiempo de volver a invitar a más personas a conectarse junto contigo. Y bueno, sin más, los dejo con la licenciada Karina Rentería. Adelante, Karina. Muy buenas noches, muchas gracias, Francisco. La verdad es que para mí también es un honor estar aquí contigo, y pues todo lo que comentas es cierto. La verdad, las personas solemos atorarnos con muchas cosas, así que yo felicito a todos los que se están conectando, a todas las personas que están escribiendo. Estuve leyendo ahí de Medellín, Colombia, desde Guadalajara, desde la ciudad de Chetumal, también en Perú también nos está escribiendo. Y quiero felicitarlos porque muy presentes de todos los países, sobre todo de fuera de México, que están todas las ciudades ahí presentes. Colombia está muy presente, Perú está muy presente. Pues quiero invitar a todos los que están en Ecuador, en Guatemala, que también se manifiesten para que vean que también ustedes están ahí. Y de Estados Unidos, de Seattle, Washington, leía ahí, y leía de algunas otras ciudades que pues también me da mucho gusto que estén conectados, porque el día de hoy es tan importante. Mira, de Medellín, Colombia, de Monterrey, México, todo mundo 100% Inmunotech, los felicito de verdad por estar, por seguir, de Phoenix, Arizona, de Cali, Colombia, de todo México. Ahí escribí de varias partes de Guatemala, algunas ciudades de Perú que no alcancé a entender, desde Lima hasta otras ciudades, de Colombia, de varias ciudades también, no nada más de Medellín, Bogotá, Dagua, Colombia, en fin, todos ellos, créanme, o sea, por favor manifiéstense, yo los leo a todos y muchas veces les contesto ahí todo lo que me preguntan. Pues el día de hoy sí es cierto, es un tema muy, muy importante, las trampas de tu mente, que es algo que precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, pues tiene que ver con esa perseverancia que ahorita mucha gente ha mostrado. Reconozco algunos de los nombres que veo ahí, que son casi los mismos nombres de todas las personas que se conectan semana a semana, y los comentarios en Telegram también son casi de las mismas personas. O sea, hay aproximadamente 1,200 personas muy activas, y es que sí los tengo contaditos para que vean que sí los estamos tomando en cuenta. Todas estas personas que están escribiendo aquí casi siempre son las mismas personas que siguen perseverando día con día. Pues precisamente de eso quiero hablar con ustedes, de las trampas de la mente. ¿Por qué pasa que de repente nos cuesta tanto trabajo el seguir perseverando en aquellas cosas que nosotros honestamente queremos? Conscientemente quisiéramos lograr pues el éxito, conscientemente queremos lo mejor, obviamente, para nosotros, pero a veces caemos en esos hoyos y las trampas de la mente nos llevan ahí. Miren, quiero aclarar algo. Por ejemplo,
La función de los ojos, ¿cuál es? La función de los ojos es ver. La función de los oídos es oír. Y la función del tacto es sentir. Entonces, la función de la mente es creer. La mente cree. Intentas algo y a lo mejor no funciona en los primeros intentos. Y repites y repites y repites, pero obviamente esa frustración nadie la quiere sentir. Nadie quiere sentir la frustración de estar intentando algo y que parezca que no estás avanzando, porque eso es la sensación que muchas veces las personas tenemos. Así que terminamos por bajar la expectativa de lo que queremos lograr y nos convencemos a nosotros mismos de que, ay, bueno, al cabo que eso ni era lo que quería yo, ¿verdad? Y te convences a ti mismo de que eso no es lo que quieres y dices, no, es que yo estoy aquí por salud, pero realmente a mí el dinero no me importa. En realidad, estás utilizando el mecanismo de defensa más legendario de la humanidad. Ese mecanismo de defensa donde entran las trampas de tu mente y donde empiezas a caer en agujeros negros de los cuales es muy difícil salir. Y precisamente por eso es tan importante este tema, sobre todo porque hoy en día que en un momento dado estás trabajando con todo lo que llevamos, con todo lo que hemos hablado y todas las tareas que has estado haciendo y todo el trabajo que en un momento dado quieres llevar a cabo, vas a empezar a tener una resistencia emocional inconsciente de tu yo subconsciente, de esa programación que en un momento dado te dice, no, pero espérame, la reproducción que yo estoy haciendo es diferente a lo que ahora quieres. Y entonces vas a encontrar esa resistencia objetivamente pensada porque hay una programación que hay que cambiar. Y entonces esas trampas son muy visibles y muy reconocibles, pero en los demás. Muchas veces en nosotros no. O sea, no logramos muchas veces reconocer cuáles son esas trampas que nos están atorando y créeme que es muy difícil salir de ellas si no hacemos el trabajo necesario. Entonces, una de las primeras trampas de las que yo quiero hablar es una legendaria, es una que a lo mejor vas a reconocer muy bien y que has visto en muchas personas, pero aquí lo importante es que tengas un ejercicio de honestidad y que reconozcas si esa trampa es una de las que tú has usado o es una de las en las que has caído o probablemente aún permaneces ahí. Y la primera trampa de la que quiero hablar es de la adicción al sufrimiento. Aunque tú no lo creas, al igual que muchos padecen de alguna adicción, a lo mejor a comer o a beber o a fumar o al alcohol o a las drogas, también hay otras personas que son adictas a sufrir. O sea, viven sufriendo todo el tiempo, viven buscando los datos que les ayuden a tener esa sensación de sufrimiento. Ya sabemos que el dolor y el sufrimiento son dos cosas diferentes. El dolor es algo natural, es algo que no puedes evitar. Son sucesos de la vida que te provocan dolor y se manifiestan en cualquier momento. Es una sensación desagradable y que lastima profundamente. Eso es el dolor. El sufrimiento es una situación mental. Como decimos, el sufrimiento es opcional, ¿verdad? Pero en realidad es una situación mental. O sea, el sufrimiento está en tu mente. El dolor puede ser que sea externo y que sea provocado por algo, o sea, sea reactivo a un suceso. Eso es normal, no lo podemos evitar. Pero luego nuestra mente juega con ese dolor y si somos adictos al sufrimiento lo convierte como en un deporte. Muchos son adictos al sufrimiento y lo eligen como una forma de vida. Lo vuelven un hábito que la verdad no pueden controlar. Y no voy a usar la palabra placer al sufrir porque no quiero que se confunda con que la persona le gusta sufrir. No le gusta, no es bonito. Es algo que está fuera de su control, como todas las adicciones. La adicción, o sea, uno de los elementos para que algo sea una adicción es que esté fuera de tu control y que tengas que hacer un esfuerzo
más allá de lo común para poderlo controlar. Eso es una adicción. Y la adicción al sufrimiento existe cuando hay personas que se abrazan de ese sufrimiento y lo vuelven como parte de su vida. Y esas personas, aunque les quites ese elemento que los está haciendo sufrir, ellos buscarán otro elemento con el cual sufrir. Esta adicción a veces permite a quien la padece cubrir una carencia o una necesidad emocional. Ese es el fundamento de la adicción al sufrimiento. Por ejemplo, la necesidad de amor o atención. Si en su infancia no lograron recibir el amor de forma adecuada o a lo mejor no lo conseguían más que a través de una enfermedad, ¿cuántas personas no hoy en día recuerdan que cuando eran niños y se enfermaban era cuando recibían todo ese amor y ese cuidado, ¿saben? Y entonces cuando estaban sanos no era así. A lo mejor sus papás estaban demasiado ocupados, a lo mejor, en fin, era en los momentos de enfermedad cuando recibían ese amor. Entonces muchos niños son tratados con más amor cuando están enfermos que cuando están sanos. Y recuerdan que ya hemos hablado de lo que sucede de los 0 a los 7 años en nuestro subconsciente. Está grabando, ya lo hemos dicho, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuál crees que sea la grabación que se queda en una persona que cuando se enfermaba recibía más amor que normalmente en su día a día? O sea, que el estar enfermo, pues, era un método para recibir amor. Y entonces el sufrir o el estar padeciendo algo los convertía en el centro de atención, ¿verdad? Esa es otra, que a lo mejor al ser víctima de algo se le prestaba más atención que cuando no era víctima de algo, cuando estaba sano. Y al haber sufrido algún percance o a lo mejor de algún tipo, recibió más atención de niño que cuando estaba sano o cuando no estaba enfermo o cuando, recibía más atención en esos instantes de lo que normalmente se le prestaba. Es ahí donde nació esa adicción al sufrimiento, porque nuestra manera de recibir el amor, pues fue inadecuada. Y no es nuestra culpa, la verdad es que tampoco de nuestros padres, pero pues finalmente esos sucesos que a lo mejor cuando somos niños no sabemos identificar, porque solamente estamos grabando, no sabemos entender que el estar enfermo o llamar la atención a través de un percance porque se cayó el niño, porque le pasó algo, y entonces lo único que hace es grabar que cuando un suceso negativo le está pasando es cuando recibía amor. En su etapa adulta lo único que llega a hacer es reproducir eso. Por eso se da la adicción al sufrimiento. Y en la adicción al sufrimiento podemos notar varios signos. Cuando surgen oportunidades, por ejemplo, de ser felices, a lo mejor haces cosas de forma inconsciente o consciente para sabotearlo, para que no te vaya bien, porque el estar sano o estar bien, pues no te va a conseguir esa atención que consigues normalmente cuando estás en problemas. ¿Puedes ser lo suficientemente honesto contigo para reconocerlo? Porque déjame decirte una cosa, yo no sé si tengas una adicción al sufrimiento o no, pero lo que sí sé es que todos hemos caído en este juego alguna vez. Estas personas viven convencidas de que el sufrimiento es la única forma de vivir y la eligen en vez de preferir la paz interior y el bienestar general. Por lo general, la adicción al sufrimiento está presente en todas las relaciones laborales, familiares, de amistad o de pareja de las personas que son adictas al sufrimiento. O sea, esto no es un método que solamente utilicen en casa y afuera no, o afuera y en casa no. Normalmente las personas que son adictas al sufrimiento lo son todo el tiempo y lo son con todo el mundo. Esto no significa que normalmente no se puede estar exento, esto no significa que normalmente se pueda estar exento del sufrimiento, se puede estar exento de algún dolor, sino que en esta adicción se buscan situaciones para estar sufriendo. Un ejemplo es la persona que se queda sufriendo por años, a lo mejor en la ruptura de una relación.
Hace algunos años, les voy a contar un caso real de una ocasión en la que estábamos en una fiesta, en una reunión hace como, no sé, como 30 años. Y había una amiga mía que estaba así como en un rincón separada de todos. Recuerdo que era una fiesta como de disfraces, porque creo que estábamos en la época de Halloween o algo así, porque todos estábamos disfrazados. Ella no había ido disfrazada porque, bueno, pues a lo mejor sí fue disfrazada de mujer que sufre mucho, no sé, pero estaba ahí sentada en un rincón así muy seria y todos divirtiéndose y pasándosela bien, y ella no. Y entonces yo me acerqué y le pregunté que si le pasaba algo. Me dijo, es que al ver tantas personas con pareja y disfrutando tanto, me siento incómoda, la verdad, porque me divorcié. Yo tenía algún tiempo sin verla, la verdad, el suficiente como para no saber si se había vuelto a casar y se había vuelto a divorciar, ¿verdad? Y entonces le dije, o sea, ¿te volviste a casar y te divorciaste de nuevo? Y me dijo, no, me refiero al divorcio de fulanito que tú ya sabes. Y entonces le dije, o sea, estás triste en este momento que estamos en una fiesta por el divorcio con una persona con la que estuviste casada hace más de 13 años. O sea, hace más de 13 años te divorciaste y aún sigues enganchada en eso. O sea, se divorció de su pareja por infidelidad, por maltrato físico y maltrato psicológico, pero estaba sufriendo porque estaba sola. Claro que en ese momento ella se enojó, se levantó y se fue. No pude convencerla de que se quedara. Si me está viendo y reconoce esa situación, perdón, amiga, por estar contando esto. A ver si no me quedo sin amigas por estar contando todas estas cosas. Pero la verdad es que, o sea, me llamó la atención porque habían pasado 13 años de su divorcio. 13 años. Y todavía ella seguía sufriendo por algo que había pasado hace 13 años, por Dios. Pero bueno, ¿cuántas veces no nos hemos sorprendido nosotros mismos sufriendo por algo que ha pasado hace mucho tiempo y no logramos superar? Entonces se nos vuelve así como una especie de adicción, ese sufrimiento que nos va acompañando y que de alguna manera se vuelve parte de nuestra vida. Sin darnos cuenta nos volvemos adictos al sufrimiento. Y una adicción de ese tipo deja a la persona en un programa, o sea, si por ejemplo ha sufrido, como en el caso de ella, de una situación difícil, los deja como con un programa de sufrimiento en su subconsciente que aunque ya no esté el motivo de su sufrimiento, el programa sigue activo. Esto también les pasa, por ejemplo, a las personas que han padecido una enfermedad y que han tenido a muchas personas atentas a ellos porque tienen una enfermedad y luego a lo mejor la enfermedad se resuelve o se sanan, gracias a Dios. Pero ellos, si no reciben una ayuda psicológica para desengancharse de eso, ellos siguen en su plan de víctima y en su programa subconsciente siguen emitiendo eso. Incluso pueden hacer volver una enfermedad, a lo mejor una diferente. El caso es seguir con esa atención que recibía yo porque estaba enferma o enfermo y esa atención que me daban ya no me la dan y entonces la persona, como se volvió parte de su identidad, a la persona le cuesta mucho trabajo desengancharse de eso. Es como una adicción literal, o sea, es otra adicción. Y la mayoría de las veces, a lo mejor ya incluso, si ya no tienes esa relación con ese suceso en cuestión, es decir, por ejemplo, en este caso, su relación de pareja había terminado, la situación dolorosa para ella era lo que ella extrañaba. O sea, en lo que ella estaba enganchada era en la situación de tener la pareja y sufrir por ella, y eso era lo que ella extrañaba, pero claro que ella no lo identificaba así, lo identificaba con que ella extrañaba estar en pareja, pero realmente no, porque podría haberse conseguido otra pareja, y tenía 13 años sola, pero seguía sufriendo por su pareja anterior. Aunque te hayas liberado de a lo mejor una causa de dolor, el sufrimiento programado puede seguir reproduciéndose. Y este es el peligro de no saber cómo funciona nuestra mente. La próxima semana voy a hablar de un tema relacionado a lo que estoy hablando ahorita. Por favor, no se lo pierdan, sobre todo los que están oyendo esto, porque en un momento dado voy a continuar con el tema,
pero ya desde el punto de vista del poder que tiene tu mente para arreglar esto, o de que en un momento dado cómo caíste en esto, ahí lo vas a comprender mejor en esta sesión de la próxima semana, ¿verdad? Entonces, una persona que ha sufrido alguna situación por mucho tiempo necesita desengancharse de ese dolor en su mente también. Necesita desactivar ese proceso de reproducción en el cual el sufrimiento era un método de vida para ella. Inconscientemente vamos a buscar los datos para seguir sufriendo si nuestro yo subconsciente o nuestro reproductor del subconsciente sigue haciendo la misma reproducción del sufrimiento. Entonces, si tú has vivido mucho tiempo en dolor, seguramente tendrás que hacer un esfuerzo consciente para ser feliz. ¿Han oído la frase esa que dicen que a veces hay que ser valiente para tolerar la felicidad? Esta es la razón porque cuando hemos sido infelices por mucho tiempo y nos llega de repente la felicidad, no sabemos qué hacer con ella. Y miren, no voy a ventanear a nadie, pero he escuchado muchas veces comentarios de personas cercanas, que no quiero decir quiénes son, ¿verdad? Pero que lograron la libertad financiera, ¿verdad? Pero ahora sufren por otras cosas. Tenían un problema real de una situación financiera que a lo mejor los tenía atrapados y los tenía sufriendo. Y se vuelven diamantes ejecutivos o se vuelven platinos. Y la economía ya no es un asunto a resolver. Pero entonces se empiezan a atorar con otras cosas. Y ahí escucharás personas adultos, o sea, adultas, personas adultas, hombres y mujeres, sufriendo porque, ay, es que mi patrocinador no me hace caso. Ay, es que mi patrocinador fue con mi organización y ni me avisó a mí. Se saltó mi liderazgo. Ay, es que hicieron un evento y subieron a todos los platinos menos a mí. O a 10 platinos no nos subieron. ¿Por qué? Si yo también soy platino. O les hablaron a todos los diamantes ejecutivos y yo también quería estar ahí, pero... Y esas son las cosas por las que ahora sufren esas personas. Y digo, nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? No, yo fui una adicta al sufrimiento y lo reconozco aquí para que no crean que estoy juzgando nada más de afuera. Yo fui una adicta al sufrimiento y yo sé lo que cuesta deshacerse de eso y yo sé el trabajo que hay que hacer para desprogramarse de esa adicción, porque es una adicción de verdad que en el fondo sí te das cuenta de que tienes, pero que tu programa no acepta fácilmente soltar. Entonces hay que programarse para aceptar la felicidad, para aceptar la abundancia. ¿Quieres ser platino? Ok, ten cuidado de que tus programas estén listos para recibir tanta abundancia y tantas cosas en plenitud, porque probablemente tu programa subconsciente no esté dispuesto a aceptar la abundancia que un platino genera, por ejemplo, económicamente. ¿Sí me explico? Las personas adictas al sufrimiento buscan cómo sufrir hasta que lo encuentran. Si no es por la situación económica, pues ahora voy a sufrir porque no me quieren lo suficiente, porque mi organización no me hace caso, porque mis líderes no me siguen, porque, ¿sí me explico? Entonces buscamos la forma de hacernos las víctimas y de sufrir. Por otra parte, una persona adicta al sufrimiento es muy tóxica y obviamente contamina a todo el que tiene alrededor. ¿Han estado cerca de una persona que fuma? Luego dicen que el humo de segunda mano es peor que la persona que está fumando. Pues esto es igual. O sea, una persona adicta al sufrimiento es más tóxica para los demás que para sí mismo. Y entonces estar cerca de una persona de esa, o sea, de esa toxicidad, con esa adicción al sufrimiento, es muy complicado porque puede hacer que tú te subas a ese tren y empieces a ser víctima también.
Recuerdan que ya les he dicho del dicho, que es cierto el dicho de que dime con quién andas y te diré quién eres. Es cierto porque uno de los poderes de los que voy a hablar la próxima semana es ese precisamente, la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse a esa situación y mimetizarse con ella. Pero ¿por qué una persona podría elegir ser víctima? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué yo querría ser víctima? A lo mejor me estarán preguntando. Por la comodidad que trae consigo el papel de víctima. Porque probablemente hayas conseguido algo inconscientemente sin darte cuenta. Y a lo mejor ese patrón de buscar esa comprensión o ese apoyo o el sentirme cobijado por el amor de las personas solamente lo consigo cuando soy víctima. Y sin darme cuenta, esa es mi manera de conseguir amor. Cuando nos identificamos con el rol de víctimas, pasamos a ver el mundo desde una única perspectiva, desde la perspectiva de ser víctimas. Y entonces todo lo que sucede a nuestro alrededor pensamos que está hecho en nuestra contra. ¿Saben cómo? Entonces son personas que están buscando siempre, ay, mira, el platino que está ahí arriba comentó de esta persona y de mí no dijo nada y yo también soy parte de su organización, ¿sabes? O sea, van a buscar y si no es algo que sea real, lo van a imaginar. De manera inconsciente nos vamos a negar a ver más allá porque eso implicaría ver las oportunidades que a lo mejor la vida tiene y actuar en consecuencia de ellas. Es decir, una persona que es víctima no ve posibilidades, solamente ve su victimez y entonces el ser responsable de mí y el decir, no, yo no soy víctima, yo voy a sacar las cosas adelante, implicaría ser responsable de uno mismo. Y eso es un trabajo que una víctima o la persona que es adicta al sufrimiento no va a hacer, ¿verdad? Así que nos quedamos con lo negativo de todo para seguir siendo las víctimas y eludir la responsabilidad que requiere ser protagonistas de nuestras propias vidas. Hay otra forma de mentir para ser víctima que no es adicción, pero que la voy a mencionar porque es otra trampa de la mente, la pseudovíctima eterna. A diferencia de la anterior que acabo de comentar, en esta trampa la persona se hace pasar por víctima, pero en realidad no es así, o sea, ni siquiera quiere sufrir, no está enganchada al sufrimiento, nada más lo hace para llamar la atención porque requiere de la recompensa que ser víctima le da. O sea, todo eso que gana al ser víctima ya encontró la manera de manipular a su entorno y haciéndose la víctima lo consigue. Alguna vez alguna persona en terapia me confesó que una de las razones por las que se había identificado con esto que estoy diciendo ahorita es que normalmente cuando le iba mal económicamente se dedicaba a las ventas y cuando le iba mal económicamente sus hermanos, cuando a ellos les iba bien y cuando iban a visitarlo, él se ponía deprimido y se metía a su cuarto y cuando le preguntaban a la cuñada o a la esposa de él que sí qué le pasaba, él le decía, es que no tenemos dinero para pagar la renta y entonces por eso está deprimido. Y entonces los hermanos decían, no, bueno, aquí está el dinero para que paguen la renta y ya. Era lo que él ganaba. Y este es un ejemplo, pero de verdad es un ejemplo real. ¿Cuántas veces a lo mejor en tu vida no estás en ese papel de víctima para conseguir algo? La atención o la compasión de los demás o el amor o algo económico. Esta no es una verdadera adicción, pero sí es una trampa de la mente también. Por eso la menciono, ¿ok? Ok. Otra de las trampas de la mente de la que quiero hablar el día de hoy es el autoengaño. La diferencia entre la mentira y el autoengaño, la mentira de la que acabo de hablar y el autoengaño, es que en la mentira la persona sabe que no está diciendo la verdad, como en la trampa anterior de la pseudovíctima eterna, pero en el autoengaño la persona cree que está viendo la realidad, aunque esa realidad no exista. O sea, para entenderlo mejor, miren, les voy a explicar un caso de una mujer que tenía un hijo al que le iba muy bien económicamente en sus negocios, ¿verdad?
Era conocido que este hombre, o este joven, porque era muy joven, se había involucrado con negocios ilícitos y prácticamente toda la ciudad donde yo vivía antes, todos lo sabían, todos, menos ella, la mamá. Ella vivía en una situación económica desahogada desde niña, o sea, el tener dinero no era una novedad para ella, ni siquiera era por el interés del dinero que el hijo estaba ganando. Pero también aquí había involucrado algo más, el ego del prestigio de decir, es que mi hijo es exitoso por sí mismo. Ella decía eso y lo repetía en todos lados. Obviamente las personas a su alrededor, claro que hablaban a sus espaldas. Decían, ¿cómo no vas a ver a lo que se dedica su hijito? Pues era el autoengaño. En el fondo de su mente, y si hubiera trabajado con algún terapeuta, a lo mejor hubiera podido enfrentarlo, a qué se dedicaba su hijo realmente. Pero no podía. Y al no poder, como un mecanismo de defensa, ella empezó a negar la realidad en su mente. Y la negó tanto que logró convencerse a sí misma de que su hijo era muy legal en sus negocios. Por eso lo platicaba con ese orgullo, porque en su mente era real, porque para ella su hijo era un campeón. Claro que no tengo que contarles el impacto que fue para ella, y esa fue la razón por la que fue a terapia, ¿verdad? El día que la policía llegó a su casa y se llevó a su hijo detenido y fue llevado a la cárcel por delitos contra la salud. Para ella fue un impacto. Y obviamente le tomó mucho tiempo reconocer que sí sabía a qué se dedicaba su hijo en el fondo, pero muy en el fondo, porque ella, obviamente, al querer no aceptar la realidad, se había repetido y repetido y repetido a sí misma que eso no era real. Esta es una de las grandes trampas de la mente. El autoengaño se da en aquellas situaciones en las que nos convencemos a nosotros mismos de una realidad que es falsa, pero obviamente lo hacemos de manera inconsciente. Quien se autoengaña no se da cuenta de que lo está haciendo, al menos no se da cuenta todo el tiempo. Y ahí precisamente radica el peligro del autoengaño, que es algo que uno se repite y se repite y se repite como mecanismo de defensa, incapaz de enfrentar la realidad, y entonces se convence a sí mismo uno de que eso es real, de lo que uno está pensando es real. Y podría irme con muchos ejemplos de la vida personal, por ejemplo, cuando es evidente que tu pareja ya no te ama o te es infiel y tú sigues y sigues y sigues repitiéndote que, bueno, todos los matrimonios pasan por eso, esto va a pasar, es una etapa. O sea, realmente en un matrimonio no se imaginan cuántos matrimonios en ruinas me han pedido que si podemos trabajar para arreglarlos. Pero cuando hay un autoengaño de esa magnitud, obviamente el estrago de no haber sido consciente de lo que pasaba a tu alrededor ya hizo el daño, o sea, el daño ya estaba hecho. En el caso, por ejemplo, de la persona que les comento, del hijo que era un delincuente conocido y que ella decía, ay, no, mi hijo es maravilloso y es exitoso y es muy bueno o sea, todo lo que ella pensaba en su mente, de verdad ella lo creía. Y la gente a su alrededor la juzgaba pensando que nos está queriendo engañar a nosotros, pero en realidad a la persona que ella estaba tratando de engañar era ella misma. ¿Cuántas veces habrás caído en esta trampa del autoengaño? Diciéndote, no, es que yo estoy bien así como estoy, mira, porque ¿para qué quiero más dinero? ¿Cuántas veces te has autoengañado pensando en que dices que no quieres algo que en realidad sí quieres, pero no lo quieres porque no quieres sufrir la frustración y tu mecanismo de defensa te hace autoengañarte? ¿Me siguen? Te hace autoengañarte diciéndote que está bien pasar por situaciones difíciles, está bien no tener una libertad financiera, está bien pasar en tu vida entera en un trabajo que a lo mejor no te gusta. Y es que no tendríamos que pasar un minuto en un lugar que no quisiéramos estar. Si algo hemos aprendido en esta vida a estas alturas y con las circunstancias que han pasado a nuestro alrededor,
es que no deberíamos hacer cosas que no quisiéramos hacer. La vida es muy corta y no da oportunidad de, a lo mejor de repetir, ¿verdad? El 2020 no lo vamos a poder repetir, ya se fue. Y se fue con nosotros encerrados sin poder hacer nada al respecto. Entonces, si tú eres una persona que ha sufrido o que sufre de esta trampa de la mente del autoengaño, vas a tener que hacer uso de toda la valentía posible, de toda la valentía de la que seas capaz para salir de ahí, porque no hay otro método más que ese para salir. ¿De acuerdo? Ahora, otra de las trampas de la mente de las que les quiero hablar, porque de verdad es importante antes de que se me acabe el tiempo, es la trampa de la queja. Las personas tenemos cierta capacidad para soportar una cantidad limitada de presión o frustración. Somos como una olla de vapor, de esas que usamos para cocinar, que tienen una pequeña valvulita que deja salir vapor, ¿saben? Y entonces, ¿qué pasa si la olla no tiene esa válvula que deje salir el vapor? Obviamente, aunque sea una olla de acero, va a explotar eventualmente, ¿verdad? Aunque sea de acero. Pues nuestra mente pasa igual. Tenemos una cierta capacidad para tolerar la frustración o las emociones contenidas. Y si no aprendemos a manejar nuestras emociones, es decir, si no tenemos esa válvula de escape, nuestras emociones van a salir por donde sea, igual que en la olla de presión, la mayoría de las veces van a salir con una explosión, ¿ok? Entonces, al no saber manejar nuestras emociones, porque nadie nos enseñó, y si estas están guardadas ahí por mucho tiempo, las emociones, igual que en la olla de presión, van a salir por donde pueden. Y al no tener esa válvula o el manejo adecuado de esas emociones, lo más probable es que salgan de manera inadecuada. Y en este caso, casi siempre salen en forma de queja, esa queja eterna. Esas personas que siempre se están quejando de todo, que encuentran la forma de verle lo negativo a todo. Hay un estudio en la Universidad de Stanford, que obviamente muchos de los estudios que se han hecho ahí de medicina en psicología y en psiquiatría son unos de los más importantes a nivel mundial. Y este estudio demostró que las quejas continuas reducen el hipocampo. El hipocampo, para los que no lo saben, es un área del cerebro que es primordial para la resolución de problemas o ideas complejas. O sea, si en un momento dado el hipocampo se reduce, también se reduce nuestra capacidad para resolver esos problemas. Y lo peor es que el hipocampo es el responsable también de la memoria y de la capacidad de adaptación. Entonces, si el hipocampo está reducido por tanta queja, también nuestra capacidad de adaptación. Por eso las personas quejumbrosas les cuesta tanto el cambio. Por eso quieren que todo siempre sea igual, porque les cuesta más trabajo que a la mayoría de las personas cualquier cambio que haya. Por eso se molestan de que, ay, ¿por qué les cambiaron la caja? El color de la caja del Inmunocal antes estaba más bonita que ahora. ¿Por qué se lo cambiaron? ¿O por qué ahora el método para hacer el pedido ahora es diferente? O sea, de todo nos estamos quejando. Bueno, y me voy a incluir por respeto, pero la verdad es que es un trabajo que tú tienes que hacer para desprenderte de esa adicción o de esa trampa de la mente. Porque se vuelve como un círculo vicioso. Mientras más te quejas, menos capacidad de adaptación tienes, y entonces si tienes menos capacidad de adaptación, más molesto te vas a sentir por todos los cambios, y entonces se vuelve ese círculo vicioso de esa persona quejumbrosa que no logra salir de esa trampa. Otro de los efectos desastrosos es que con cada queja y pensamiento negativo, tu cuerpo se llena de cortisol. Y ya hemos hablado muchas veces de ese cortisol, que es la sustancia que produce el estrés, ¿verdad? Ya lo conocen. Ahora, no quiere decir que no te puedas quejar, porque he oído muchas personas que son ingenuas, ¿verdad? De tratar como de ver todo positivo para que nadie diga que son quejumbrosos. No, sí te puedes quejar de vez en cuando, también uno se tiene que desahogar, ¿verdad?
Pero eso no quiere decir que se vuelva un hábito. Cuando el problema de la queja es cuando se vuelve un hábito. En una ocasión, ahorita me recuerdo, estaba con unas amigas, ya no me van a invitar mis amigas a desayunar. Estaba con unas amigas desayunando y una de ellas, bueno, en realidad no eran amigas mías, era la mamá de una paciente y entonces fui a desayunar con ella y con su hermana, ¿verdad? Y bueno, bueno, lo voy a contar. Es que estuvo muy gracioso porque la señora esta, o sea, le habla al mesero y le dice, oiga, ¿podría por favor bajarle al termostato? Porque sabe que tengo frío, porque yo creo que está muy baja la temperatura. Y pues se puso su chal que traía y dijo, me está dando mucho frío. Y el joven, el mesero, le dice, claro que sí, señora, ¿cómo no? Y se va. Al rato se quita el chal y dice, ay, ya me dio calor. Mesero, por favor, ¿podría ahora bajarle la temperatura? Creo que le subió mucho. Y entonces ahora está muy caliente aquí. Y luego, sí, señora, ¿cómo no? Y se va otra vez el mesero. Y yo, qué pena. Bueno, no les voy a exagerar. Fue 4 veces que le pidió primero que le bajara, que le subiera el termostato y luego que le bajara. Y luego le pidió otra vez que le volviera a subir porque le había vuelto a dar frío. Y luego le pidió otra vez que le bajara porque le había dado calor. De verdad, yo estaba muy apenada. Me levanté con pretexto de ir al baño, pero para ir a hablar con el joven mesero y pedirle una disculpa en nombre de la persona con la que yo estaba. Y entonces me acerco y le digo al joven, oiga, disculpe a mi amiga, la verdad es que normalmente, bueno, siempre se está quejando por todo. Entonces, una disculpa por todas las veces que ha ido ha tenido que ir a bajarle y subirle al termostato. Y me dice el mesero, no, señora, no se preocupe, no he ido ni una vez. O sea, no había ido ninguna de las veces que mi amiga le había dicho, oiga, bájale, súbale. O sea, ninguna de esas veces había ido a bajarle o a subirle el termostato. Me dijo, no he ido porque no se puede. Nomás le decía a mi amiga, o sea, esta señora nada más le decía, sí, ahorita le bajo, sí, ahorita le subo, sí, ahorita le bajo. Pero no había hecho nada. Pero esta persona, la verdad es que sí era muy quejosa y había estado quejándose de, ay, el frío, ay, el calor, ay, el frío. Y en realidad era su termostato el que estaba mal. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de cosas que están en nuestra mente nomás? Y esa experiencia de verdad, o sea, la guardo como una anécdota. Claro que no le dije nada a mi amiga, se está enterando en este momento. No le dije nada a mi amiga para que le diera una buena propina al pobre joven por haber tenido esa paciencia, porque con tanta amabilidad le decía, claro que sí, señora, sabiendo él que no iba a poderle mover porque tenía candado. Pero él le decía que sí le subía y que sí le iba a bajar y que sí le subía, pero en realidad, o sea, ese calor y ese frío, ella lo tenía en su mente, o probablemente en su menopausia, no lo sé, la verdad, lo digo con todo respeto, ¿verdad? Pero muchas veces nuestra queja solamente está en nuestra mente. ¿Cuántas veces te has quejado de cosas que pasan a tu alrededor, pero son interpretaciones que tú estás haciendo de lo que está sucediendo? Porque ese es uno de los componentes de esta trampa que está en tu mente. Y otra de las cosas que sucede con las personas que se quejan mucho, y no quiero dejar de mencionarlo, es que esas personas les da por ser jueces. O sea, todo lo juzgan, lo evalúan y lo reprueban para quejarse después, porque solo ellos saben cómo hacerlo, porque tienen la respuesta de todo, porque se sienten con el derecho de juzgar a todos los demás. Y fácilmente te toman la atribución de andar por la vida corrigiendo a otras personas. Ese segundo trabajo del quejoso, que a veces se vuelve como el primero, de ser el juzgador de los demás, desahoga en ti esas emociones que traes contenidas. Realmente lo que tendrías que hacer es aprender a manejar tus emociones para que no las emitas en forma de queja o de juicios ante los demás. Finalmente, a lo mejor las personas que nos quejamos o que cuando nos quejamos, cuando lo hacemos eventualmente, no es precisamente por desahogar alguna emoción contenida, es porque realmente algo nos está molestando. Y sí te puedes quejar si algo te está molestando. El problema es que se te convierte en un deporte y que te transformes en esa persona que se la pasa quejándose de todo y que busca en los defectos de los demás o en los defectos de la situación cómo quejarse.
para luego estar diciendo, ay, no, lo que pasa es que esto está mal, ay, súbele a la temperatura, bájale a la temperatura, o bájale a tu estrés, o tú estás mal porque esto, y nos volvemos esas personas que siempre están como con esa toxicidad hacia los demás y que nos convertimos en los jueces, y entonces en esta trampa caemos muchas personas. No se imaginan cuántas veces hay personas que me han dicho, tú deberías de decirle a fulanita de tal que hiciera tal cosa. Y sinceramente, digo, si algo nos enseña esta profesión, es que tú no puedes decirle nada a nadie, y menos si no te han preguntado. Si cuando te preguntan es delicado contestar preguntas como, oye, ¿tú crees que yo estoy bien? Pues es delicado contestar esa pregunta, sobre todo después de un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, no creas que el ser juez de los demás, o sea, bueno, más bien, no caigas en la trampa de volverte juez de los demás, o de ser esa persona quejosa, o de ser esa persona con la adicción al sufrimiento, o de ser ese pseudo víctima que la verdad es que sí identificamos en el fondo, y que nada más la víctima que nos está queriendo ver la cara cree que no nos damos cuenta, porque él sí se da cuenta de que está mintiendo, acuérdense, la pseudo víctima sí se da cuenta. O en el autoengaño, o sea, cualquiera de esas adicciones, la adicción al sufrimiento, la pseudo víctima, el autoengaño o la queja y ser juez, todas esas son trampas, las trampas más comunes en las que caemos las personas. Por eso quise hablar de ellas específicamente. ¿Y sabes para qué te digo todo esto? Te lo digo porque ahora que tú estás trabajando en tu mente, en este semillero, liberando todas esas trampas en las que tú a lo mejor has caído, inconscientemente tu mente intentará regresarte ahí. Así que tienes que estar alerta para poder identificar todo esto que ahora, de lo que ahora estamos hablando, y ver si tú eres esa persona que es tóxica para los demás. Porque déjame decirte una cosa, no es nada más por los demás, es por ti. Créeme que la liberación de todo esto, de todos estos, a lo mejor con emociones complejas, emociones sin resolver, cuando tú te liberes de todo eso, no te imaginas la vida que vas a tener. O sea, por eso hablo de identificarlas en ti, más que en los demás. Es muy fácil identificar todo esto en los demás, pero lo difícil es identificarlo en ti. Lo difícil es que tú reconozcas, no para que me lo digas, pero sí para que lo resuelvas. Si tú eres un adicto al sufrimiento o una adicta al sufrimiento, si tú eres una pseudovíctima que ha encontrado en esa forma la manipulación hacia los demás, o si tú te autoengañas, o si eres de las personas que en un momento dado se la pasa quejándose, y en fin, todas las cosas que acabamos de mencionar. Porque sí es difícil reconocerlo estando atrapado en esa jaula. Lo sé muy bien. Lo sé más bien de lo que tú crees. Así que la primera tarea será volver a ver este video y escuchar atentamente todos los signos y ver si se parecen a mí. O sea, si se parecen a ti. Todos esos signos que acabo de decir. Un ejercicio de honestidad total para que puedas resolver lo que te tiene atrapado, esa trampa en la que a lo mejor ahorita no has podido salir y que requieres para tener una vida plena. Para eso yo te traje 5 prácticas que pueden empoderarte, que son muy sencillas, por eso vamos a tomarnos muy poquito tiempo para enumerarlas, pero que finalmente tú ya hemos hablado de ellas y que las vas a reconocer. Además, recuerda que este tema está totalmente enganchado con el tema de la próxima semana, que por cierto, antes de decirles las 5 prácticas de empoderamiento para liberarte de las trampas de tu mente, quiero recordarles que en Telegram yo les pedí que por favor, aquellas personas que en un momento dado tengan algún testimonio de lo que han vivido aquí, y lo quieran compartir, por favor, lo graben en un video y me lo manden, ya sea a mi correo electrónico que les puse ahí o a mi WhatsApp que también les dejé ahí en Telegram, y que pues que nos enlacen de alguna manera ese video para que podamos bajarlo y hacer un collage con todos esos videos.
Esto porque en un momento dado queremos también verte, escucharte, escuchar todo lo que tienes que decirnos. El video tiene que ser de menos de 1 minuto, o sea, 1 minuto máximo, pero puede ser menos, ¿ok? Entonces, que nos cuentes cómo este semillero ha cambiado tu vida, qué has resuelto, qué aprendiste, cuál es tu testimonio de estas situaciones que en un momento dado has trabajado aquí con nosotros y que este semillero te ha ayudado a resolver. ¿Ok? Entonces, 5 prácticas de empoderamiento para liberarte de las trampas de tu mente. La primera es creer en ti y valorarte. Y este trabajo es algo de lo que hemos venido hablando y vamos a seguir hablando en el semillero, pues es creer en ti y quererte lo suficiente como para que no quieras ser víctima de nadie, para que no quieras ser adicto al sufrimiento y que te quieras lo suficiente como para ser feliz. Este es un ejercicio que tú vas a poder hacer a partir de la próxima semana, cuando les muestre y les enseñe los 6 poderes que tiene tu mente para poderlo desarrollar en plenitud. Porque tú tienes las herramientas dentro de tu cabeza para poderte liberar de lo que tú quieras liberarte. Pero no nos han enseñado a usarlas. Y la próxima semana vamos a hablar de esas 6 herramientas durante todo el semillero, durante toda la sesión. Vamos a hablar de esas 6 herramientas que tenemos en nuestra mente. Porque en esta primera práctica habla de creer en ti y valorarte. Así como valoras a las personas, así como valoras a los demás, tienes que empezar a valorarte tú, porque eres tú la persona más importante para ti. Claro que eso es algo que vamos a trabajar y a seguir trabajando en tu autoestima y en todo lo que hablamos en este semillero. La número 2 es que identifiques tus deseos. Y este es un trabajo que tú vas a tener que hacer independientemente de que hay un tema específico para esto en el futuro, en este semillero, pero que tienes que tener bien claro qué quieres. Porque yo estoy segura de que lo que no quieres es ser víctima constante de ti ni de las circunstancias. Ni quieres que las personas te identifiquen como que, ay, pobrecita, cómo sufre, o pobrecito, cómo le pasan cosas. Yo estoy segura de que no quieres ser esa persona, porque además no es bonito. Y en el fondo tú quieres ser esa persona a la que los demás admiren. Así que tienes que identificar qué es lo que quieres para ti y en quién te quieres convertir. La tercera es que hay que ser positivo y utilizar un lenguaje positivo. El primer desenganchamiento que podemos tener tanto de la queja como del sufrimiento, como del autoengaño, es a lo mejor empezar a generar un lenguaje positivo. Tenemos la tendencia a pensar en forma negativa y a hablar de las cosas negativas. Y fíjense cómo a veces las otras personas que están a nuestro alrededor nos dicen, o sea, nos quedamos callados y en vez de verdad empoderarnos con lenguaje positivo, lo que sale de nuestra boca es decir, ay, cómo ha hecho calor, ¿verdad? O sea, o cómo ha hecho frío, o cómo está la política de malo, cómo ha subido el dólar. O sea, puras cosas negativas. Bueno, entonces, es una práctica consciente que tú vas a tener que hacer para decir, yo voy a hablar en positivo y tratar de tener en tu entorno personas que hablen en positivo. La cuarta también es muy sencilla, pero muy sencilla de entender, pero a lo mejor difícil de hacer. Y es practica la gratitud. Según las investigaciones de la Universidad de California en Los Ángeles, las personas que tienen actitudes de gratitud tienen mejor estado de ánimo y no solo mejora su sentir emocional, sino que también su capacidad física, mental, provoca cambios visibles. ¿Saben por qué? Porque responde a lo de la Universidad de Stanford. Aumenta la capacidad del hipocampo. Y entonces si tú eres una persona que normalmente trata de agradecer, de ver las cosas buenas, de decir, ok, tengo calor, pero qué padre me la estoy pasando. O sea, de buscarle el lado bueno a las cosas, tu hipocampo va a expandirse. Va a poder trabajar en lo que tiene que trabajar para poderte concentrar en la resolución de conflictos, en la resolución de problemas difíciles. Para eso necesitas el hipocampo y lo tienes todo atrofiado, quejándote y siendo la víctima y siendo el que se autoengaña y siendo, o sea, ahí lo tienes enfocado. Y la quinta, que esta es hasta divertida, practica la risa. La risa tiene un efecto positivo en la mente, aunque no sea real.
¿Cuántas veces te has dado cuenta de que al estar en una situación y a lo mejor difícil, que la platicas y al rato se vuelve una anécdota y luego después la vuelves a platicar y al rato ya te ríes de ella? De verdad te cambia el estado de ánimo y te cambia hasta la perspectiva de lo que te pasó, y después lo andas platicando por la vida como si fuera algo gracioso, cuando en el momento a lo mejor fue algo terrible. Lo que lo cambió fue la risa, el haberlo aceptado y el haberlo trabajado a través de las pláticas que tuviste con otras personas, pero la risa fue un factor fundamental. Si tú conoces de risoterapia, digo que claro que me gustaría mucho poder meter este tema en un futuro capítulo, en una futura sesión, y voy a ver si lo puedo hacer, porque hemos menospreciado la capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar ese potencial que tiene de reír. O sea, si tú, por ejemplo, haces una risa, aunque sea fingida, tu cerebro va a registrar, ok, es que estamos felices. Y entonces la perspectiva de todo lo que filtre a partir de ese momento, o la percepción que tenga a partir de ese momento, va a ser filtrada por felicidad. Y entonces vas a tener una capacidad mayor de ver las cosas buenas de la vida, a diferencia de que cuando estás en la queja. Finalmente, estas solo son prácticas que en un momento dado tú puedes empezar a hacer, en lo que llegamos la próxima sesión, en la que voy a hablar de estos 6 poderes de la mente para convertirte en esa persona que tú quieres ser. Independientemente de esto, por favor, te repito y te vuelvo a decir, si tú no has visto alguno de los capítulos anteriores, con este es el número 10, por favor, visita mi canal de YouTube, donde ahí encontrarás todos los videos anteriores fácilmente en una playlist que se llama Semillero de Diamantes, y está aquí en este link que está aquí, en este que ves aquí, 5 minutos de autoestima, así se llama mi canal de YouTube. Por favor, visítalo y suscríbete. Ya hemos subido material de otras sesiones, de otras conferencias que he dado, y voy a seguir subiendo todo el material que en un momento dado a lo largo de mi vida he podido reunir. Yo, por lo pronto, de verdad te deseo todo el éxito del mundo, y deseo que en esta sesión hayas identificado, con la tarea de volver a ver el video, pero hayas identificado qué es lo que a ti te está atorando. Si eres esa persona quejosa, si eres esa persona víctima constante, o si eres esa persona adicta al sufrimiento, yo te deseo que te deslindes de todo eso, porque créeme, te lo dice una persona que casi fue todo lo que te acabo de describir, y que la vida es mejor sin quejarse, y la vida es mejor sin ser víctima, y la vida es muy bonita para vivirla, y ahorita tienes todo para empezar a vivir como tú quieres. Y más, porque cuando esa abundancia llegue, tú vas a estar listo, no nada más afuera, no nada más en tu cuenta de banco, va a estar lista tu mente para recibir toda esa abundancia. Yo te deseo todo lo mejor y te espero aquí en una semana. Gracias, y gracias, Francisco, por estar aquí. Gracias Karina, de verdad, por toda esta información que esta noche nos has compartido. Yo, mira, hice apuntes, de verdad que me quedo con muchas cosas. Algo que me llamó muchísimo la atención de lo que comentaste, Karina, es sobre el tema de la adicción al sufrimiento. Créeme que a veces no sabemos cómo lidiar con personas que están dentro de nuestro equipo, de nuestra red, y que no entendemos muchas cosas de sus formas de pensar, y es algo que se puede entender, se puede estudiar, se puede resolver. Entonces, yo te agradezco muchísimo, Karina, de verdad, gracias por esta invitación. No me perderé el siguiente sábado, porque me quedé así como picado con las soluciones a todas estas situaciones. Gracias, de verdad, Karina, y gracias a todos los que hoy se conectaron y están esta noche con nosotros. Espero que también a ustedes les haya servido muchísimo toda esta información que hoy recibimos para tu crecimiento personal. Yo me llevo también algunas cosas muy personales, muy que me cayeron a mí, el 20 a mí, para resolver. Te agradezco mucho, Karina. Muchas gracias y mil bendiciones para todos. Buenas noches.